El PSG es el nuevo campeón de la Champions League 2025 y con esta victoria se completa o se termina de confirmar la teoría de que cada vez que hay una final en Múnich hay un campeón nuevo, o sea, un equipo que nunca la había ganado anteriormente. En este caso fue el PSG de Luis Enrique, un partido completamente desigual, con un PSG hasta cierto punto estelar, pero que yo tuve la sensación de que no fue al máximo. Ya me voy a explicar por qué, pero lo pasó por arriba al Inter de Milán, se lo llevó completamente puesto. Fue la final de Champions más dispareja en la historia, al menos de los que yo vi, pero estoy seguro que nunca hubo una final de Champions tan dispareja. Incluso este mismo Inter de Milán jugó una final de Champions hace unos 2 años contra el Manchester City de Pep Guardiola, que ahí, en mi opinión, ese Manchester City era mucho más equipo que este PSG y no hubo tanta diferencia, ya que ese partido salió 1-0 con gol de Pedri. Con gol de Rodri, no de Pedri. Más allá de eso, el PSG ganó 5-0 al Inter de Milán y hay muchas cosas para decir y a la vez siento que hay muy pocas. ¿Por qué lo digo? Porque siento que hay muchas cosas para decir, ya que hay que ir desmenuzando el partido y entender hasta cierto punto por qué el Inter de Milán la pecheó de esta forma. Y no estoy hablando particularmente de este partido, estoy hablando del último mes y medio, donde perdieron Liga por un punto, donde perdieron la Supercopa de Italia, no le pudieron ganar al Milan. Entonces, este último mes y medio para el Inter de Milán está siendo un calvario y pasó de tener la posibilidad de clavar un triplete a quedarse sin títulos. Por otro lado tenemos al PSG de Luis Enrique, que como siempre gana la Copa de Francia, la Liga, que bajo mi punto de vista, por más que sean títulos nacionales, ganar la Liga Francesa siendo el PSG no es algo que debería ser muy relevante, pero aún así sigue llenando una vitrina. Más allá de eso, el punto y el foco principal está en el partido de hoy. ¿Y por qué dije anteriormente que hay poco para decir? Porque el partido se puede resolver, o se puede resumir, mejor dicho, de una forma muy fácil. El PSG se lo cogió al Inter. Y por más que yo lo esté diciendo de la forma muy suelta, a mí en el fondo me duele. Yo no les voy a mentir. Yo quería que gane el Inter de Milán, sobre todo por el Toro, por Lautaro Martínez, y porque ya tuvieron su oportunidad por allá en 2023, esa final frente al Manchester City, como ya lo había nombrado, y la realidad es que no se le pudo dar. La diferencia es que este partido del Inter de Milán hizo un papelón. Desde el momento 1, desde el primer minuto hasta el minuto 90, porque el árbitro no adicionó ni un minuto, porque obviamente vio la cara de los jugadores del Inter y le dijeron por favor no agregues nada, porque no agregó ni un minuto. Llegó al minuto 90, lo terminó en ese preciso momento. La verdad que un partido que consagra a los jugadores del PSG y a Luis Enrique, que tiene su segunda Champions, habiendo ganado la primera con el Barcelona por allá en el 2015, y un papelón hasta cierto punto histórico para el Inter de Milán, que es cierto que llegó hasta la final, que es algo que muchos equipos europeos ni se han acercado. Es cierto que ha llegado a instancias finales en el ámbito local, pero lo importante es ganarlo, no es quedarte a las puertas. Siento que el Inter de Milán es el gran Atlético de Madrid de Italia, que pelea toda la temporada por todos los títulos y en el último mes y medio, 2 meses, termina pechándola. Esa es la sensación que a mí me da. Yendo al partido en cuestión. A ver, siento que desde la previa el gran favorito era el PSG, creo que no había ningún tipo de duda. Es cierto que, bajo mi punto de vista, el Inter tenía algunas chances de poder llevarse el partido, ya que el PSG es ese equipo muy estilo Barcelona, que le gusta tener la pelota, que juega mucho por el mediocampo, que busca los espacios, que usa la inteligencia de sus mediocampistas para poder encontrar el espacio y dejar habilitados a sus delanteros que son rápidos y punzantes, y que el Inter de Milán, como ya había demostrado con el Barcelona, se iban a cerrar atrás, clavar 2 líneas de 5 o una línea de 5 y otra de 4 y esperar el contraataque, correr con Dumfries, con Thuram, con Lautaro, con Di Marco y al contraataque y intentar ganarlo de esa forma, jugar a los cabezazos, a los centros, a los corners, que es algo que el Inter sabe hacer, ganar de pelota parado, sobre todo porque tiene jugadores muy altos y muy físicos. Entonces, desde la pérdida, por más de que el PSG sí era el gran favorito y todos dábamos por cantado que le iba a ganar, la realidad es que nadie se veía venir la avalancha que terminó siendo. Empieza el partido y hasta que suena el silbato el partido estaba parejo. Así de fácil. El primer tiempo
creo que los 40 minutos del primer tiempo, o sea, el 99% de los primeros 45 minutos, el Inter ni vio la pelota. Se dedicó a seguir sombras, ni la tocó. Yo lo que veía era un PSG muy cómodo en el partido, con muchos espacios, haciendo siempre una superioridad numérica. A mí me da la sensación de que por cada jugador del Inter de Milán había 3 del PSG. Siempre parecía que había más gente del PSG que del Inter. Y eso fue determinante, saber pararse. Porque tenía jugadores que te recorrían toda la cancha. Tenías a Kvaratskhelia que subía, bajaba, a Doué, a Dembélé, a Vitinha, que hoy Vitinha hizo un partido espectacular. João Neves, todos hicieron un gran partido. Pacho, el que anuló por completo a Dumfries. La verdad que el PSG estaba súper cómodo. Y por el otro lado el Inter de Milán, que no encontraba los espacios, que no podía conectar más de 3 pases seguidos, que cada vez que tocaba la pelota te jugaba para atrás con Sommer. Un Sommer que hoy, la verdad, por más de que yo considero que no haya tenido una gran importancia, es cierto que hace poco, muy poco en el partido, porque si hubiese demostrado este nivel que mostró hoy en la final con el Barcelona, se comía todos los goles posibles. Y contra el Barcelona jugó 10 puntos, incluso fue el MVP de ese partido. Entonces la realidad es que la responsabilidad del mal momento y del pésimo partido del Inter de Milán es de los jugadores. Y me duele decir esto porque yo soy simpatizante del Inter de Milán, sobre todo por Lautaro Martínez, por Javier Zanetti. Entonces, por más de que yo haya querido que gane el Inter, hay que ser realistas. Hoy el gran ganador, el campeón de Europa, es el PSG y se consagra como uno de los mejores equipos del mundo y uno de los mejores equipos de la temporada. Hizo mejor temporada que el Liverpool o que el Barcelona. Para mí que el Liverpool sí, pero no mejor que la de Barcelona. De todas formas, no me quiero desviar. Quiero seguir con el tema del partido. Minuto 12. Y acá es donde ya el Inter de Milán se cae por completo. Gol de Hakimi. Un gol que la empuja abajo del arco con un Sommer vencido, con un Di Marco que no sabía a quién marcar. Di Marco no sabía a quién marcar, porque Di Marco lo estaba marcando a Hakimi, pierde la marca, va a cerrar a Vitinha, creo que es el que da el pase, o a Dembélé, o a quien dé la asistencia. Y Hakimi solo casi que en área chica la empuja abajo del arco. Ya a partir de ese momento la idea del Inter de Milán se cae, porque el Inter de Milán es un equipo que juega al empate y cada vez que tiene la oportunidad de ir al contragolpe te lastima, como hizo con el Barcelona, que se encargó de recibir el asedio del equipo español y en las contras hacer daño, y de esa forma terminó ganando el partido. No solamente que lo ganó, sino que encima lo dio vuelta. Acá no le funcionó. El PSG no lo dejó jugar al Inter. Fue punzante en los momentos que había que ser punzante y fue determinante. Llega el gol de Hakimi al minuto 12 y 8 minutos después un gol de Doué, un golazo de Doué, que hoy retiró completamente a Di Marco. Y yo esto lo digo siendo un, entre comillas, defensor, porque a mí Di Marco es un lateral, carrilero, que me gusta mucho porque siento que es alguien que defensivamente cumple y que ofensivamente es muy bueno, tiene muy buena pegada, tiene un gran físico, pero hoy, tanto como fue con el Barcelona como hoy con el PSG, hoy Di Marco fue un desastre. Hoy el lateral de Barraca Central de la reserva es más que Di Marco. No pudo contra el pibe de 19 años, no pudo contra el pibe de 17. Me parece que Di Marco algo se tiene que replantear. Hoy fue el peor partido de Di Marco de la temporada, y esto que fue una final. Ya vamos a hablar más en profundidad yendo uno por uno, si es que me da el tiempo, pero la realidad es que hoy el partido de Di Marco es para hacerlo retirarse, o al menos para sentarlo en una silla y ponerle el partido y que marque todos los errores defensivos que tuvo. Porque Di Marco no cazó una pelota. Duelo, pasó por encima, le queda, recibe solo, patea. Es cierto que Di Marco bloquea, pero en ese bloqueo de rebote Sommer se equivoca o se confunde y adentro. Y así termina el primer tiempo, con un Inter de Milán vencido, que en los últimos 5 minutos estaba medio que encontrando, pero no sirve de nada encontrarte si quedan 5 minutos. Encima a eso sumale de que el árbitro añadió 2 minutos más. Y encima, fíjense lo paupérrimo que fue el partido del Inter de Milán, que algo bueno era que haga más de 4 pases seguidos. En los últimos 5 minutos el Inter de Milán pudo conectar 4 pases y tuvo 2 llegadas. Eso es algo bueno, esa es la vara del Inter de Milán en este partido. Independientemente de eso, terminan los primeros 45 minutos, un PSG que ya se sentía campeón, un Inter de Milán que yo no sé qué habrá dicho Inzaghi
en el vestuario, me imagino que los habrá puteado, porque realmente el partido estaba siendo asqueroso. No solamente que estaban jugando mal, sino que los pocos que estaban siendo participativos, la poca participación que tenían era negativa. O sea, imagínense el pésimo nivel que demostró el Inter de Milán. Yendo a lo que fue el segundo tiempo, la verdad es que me dio la sensación de que el Inter de Milán estaba intentando hacer algo distinto. Estaba encontrando los pases, tuvo un par de jugadas interesantes, algún que otro taco, un córner que se fue por arriba del travesaño, un cabezazo que pasó rozando, que no, si no me equivoco fue de Dumfries, que pasó rozando el poste, pero no más que eso. Bueno, lo mismo, la vara del Inter de Milán era hacer 4 pases seguidos, la vara del PSG era meterle 5 goles, y eso fue lo que terminó pasando. Volvemos a lo mismo de siempre. Un PSG cómodo, un gran partido de Vitinha, el reloj, la cabeza, todo pasa por Vitinha, que hoy se consagra como uno de los mejores mediocampistas del mundo. En mi opinión, tranquilamente puede pelear el puesto número 2, porque actualmente el puesto número 1 es de Pedri, me parece indiscutible. Ahora, ¿quién es el segundo mejor mediocampista del mundo? Bellingham, Valverde. Para mí, dámelo a Vitinha, uno de los más inteligentes. Independientemente de eso, es un avasallante resultado del PSG frente al Inter de Milán, y lo vuelve a demostrar este pibe de 19 años, Desiree Doué, que le ganó el puesto a Barcola merecidamente, porque Barcola desperdició un par de oportunidades a pesar de haber dado una asistencia, y al minuto 63 llega otro gol de Doué, golazo, que como siempre al futbolista bien, al futbolero mejor dicho, que le gusta ver fútbol y le gusta ver este tipo de talentos jóvenes como lo fue Neymar, la verdad es que por más que yo iba con el Inter, daba un poco de chispa ver esta gracia de alguien tan joven que va, que gambetea, que prueba, que tira. La verdad que fue un gran partido de Desiree, que no sé si puede ganar el Golden Boy con la edad que tiene. No sé si a los 19 ya lo puedes ganar. Sé que el gran favorito es Pau Cubarsí, pero no sé si lo puede ganar él. Obviamente el gran favorito podría ser Lamine Yamal, pero ya lo ganó. Siguiendo un poco con lo que fue el segundo tiempo, creo que ya para el minuto 65 ya el Inter de Milán está completamente vencido. Creo que perdieron esa mentalidad ganadora que al menos mantuvieron contra el partido contra el Barcelona, que fue una mentalidad de, bueno, estamos perdiendo, faltan 2 minutos, lo vamos a buscar igual. Es cierto que el Barcelona la pechó, hubo errores de Gerard Martín, de Araujo, etc. Es cierto. Acá yo siento que la defensa del PSG no chivó. Y con esto quiero llegar a un punto. Yo para el final del partido, ya para el 3-0, porque al minuto 63 ya iban 3-0 con el doblete de Doué, yo siento que el PSG estaba jugando como si fuese un entrenamiento, no era una final para ellos. Ya para ellos el partido ya estaba sentenciado, era probar. Vos veías que ellos iban, venían, tocaban, hacían pases cortos, tiraban gambetas. Es más, creo que el segundo gol, el gol de Kvaratskhelia viene de un taco de Dembélé, si no me equivoco. Como para que se den una idea de la superioridad mental y de juego que tenía el PSG sobre el Inter de Milán, que el PSG ya estaba jugando como si fuese un entrenamiento, como si fuese un amistoso, ¿no? Como si fuese estos partidos para recaudar plata a beneficio. Bueno, ese tipo de juego, que vos ves a alguien despreocupado, o sea, ya la final estaba cerrada, ya al minuto 63 el Inter de Milán eran conos, con ese uniforme amarillo y negro horrible, que yo en el minuto que vi que iban con la tercera equipación dije, listo, perdieron. Al igual que cualquier equipo que juega con la tercera equipación pierde. Siempre. Y el único que está exento de esto es el PSG, porque la tercera equipación del PSG, que es la azul con manga larga, es buenísima. Pero si no, preguntar al Barcelona, que jugó con la tercera equipación y la pecheó. Ahora el Inter de Milán, jugar con amarillo, jugar con verde. Si es tu tercera equipación y esos son tus colores, vas a perder siempre. Llega el gol de Kvaratskhelia, como lo había dicho, al minuto 73, y para ese momento ya estaba el partido terminado. Ya no había mucho que hacer. El PSG estaba tocando de acá para allá y el Inter no conectaba. O sea, hoy hubo 0 juego colectivo del Inter de Milán, al menos por parte de Lautaro Martínez, por parte de Dumfries, por parte de Di Marco, que terminó saliendo al minuto 50 y pico porque está haciendo un pésimo partido, nada de Bastoni.
Nada de Pavard, nada de Augustos, nada. Hoy el Inter de Milán jugó como si fuese un equipo de tercera división del Congo. Así de mal jugó este partido. Pésimo partido del Inter de Milán que, como ya dije, en un mes y medio tiró la basura todo. Yo soy el primero en entender de que lamentablemente la UEFA o la FIFA o quien carajo sea le da demasiados partidos. Yo siento que el Inter de Milán llegó muy cansado al final de la temporada porque jugaron muchos partidos seguidos. Jugaron Liga, jugaron Copa, jugaron Champions y alguno que otro más. Entonces llegaban súper cansados. Pero de semifinal a la final hubo casi un mes. Y en un mes y medio, o prácticamente en un mes, perdieron todo. O sea, pudieron haber clavado 3 a 4 títulos, perdieron todo. Es cierto que aquí al Mundial de Clubes, es cierto. Pero si a mí me preguntás, después del partido que hoy hizo el Inter de Milán, ni en pedo es candidato. Ni en pedo. Sobre todo porque creo que el PSG juega al Mundial de Clubes y también el Real Madrid, que es el gran candidato teniendo en cuenta el mercado de pases impresionante que está haciendo. Entonces, bueno, y para la frutilla del postre, al minuto 86, Mayulu, que no sé ni quién es, porque ya Luis Enrique estaba metiendo cambios por poner, por una cuestión física, le mete un golazo entre Barcolá tocando, que Barcolá hace tiempo, el otro se mete, se la pasa, lo define acá, al costado de brazo le define a Sommer, y Sommer como una estatua, quieto, para la foto quedó. La verdad que fue una final de Champions que desde la previa se veía quién iba a ser el campeón. A mí en el fondo me entristece decir todo esto, por más que no parezca, yo iba con el Inter de Milán a full. Yo soy un gran defensor de Lautaro Martínez, me parece un jugador excelente. La gente que le quiere bajar el precio no entiende la clase de delantero que es Lautaro Martínez, el gran jugador que es y lo menospreciado que es, porque es uno de los mejores jugadores del mundo y solamente por jugar en Italia le bajan el precio. En cambio, si jugase en la Premier League, estoy seguro que top 3 balones de oro ya hubiese quedado alguna vez. Pero bueno, felicidades sobre todo a Luis Enrique, que el único motivo por el cual no me molesta del todo que el PSG haya ganado la Champions es por Luis Enrique y también porque le da una chispa extra que un equipo como el PSG gane la Champions. Algo que hace un año y medio era prácticamente imposible. Imagínense la cara de Mbappé, que se fue para ganar la Champions y el primer año que se fue, el PSG la gana. Igual esto demuestra que no importa los nombres que tengas, si no es más juego colectivo. Si no, pregúntenle a Ancelotti, que se fue a dirigir Brasil, la peor Brasil de la historia. Pero bueno, voy a hacer un pequeño uno por uno, las formaciones y todo eso, y hacer un par de comentarios, que es algo que generalmente no hago, pero esta vez lo voy a hacer porque me parece importante. Ya que al ser una final hay que nombrarlo. Así que voy a hacer un pequeño uno por uno. Bien, por el lado del PSG, el arquero fue Donnarumma. La verdad es que poco trabajo del arquero italiano. Tuvo 2 atajadas en todo el partido. Hubo una única atajada de riesgo que, si no me equivoco, patea a Dumfries al último minuto. O más que nada, ya eran como el 4-0 y Dumfries patea y Donnarumma ataja. Que no hubiese significado nada, pero incluso más para la humillación, el Inter no pudo ni siquiera clavar un gol. Después, Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Méndez fue la defensa línea de 4. Poco trabajo por parte de la defensa. Gran partido de Hakimi, excelente. A mí Hakimi siempre me gustó, de un gran jugador, el marroquí, que demuestra lo importante que es en este esquema, ¿no? La velocidad del equipo. Después por parte del resto, tanto Pacho como Marquinhos durmieron a Dumfries y a Lautaro Martínez. Y bueno, Nuno Méndez, que terminó saliendo porque tuvo una pequeña lesión, pero que también fue importante porque son jugadores rápidos y que te pasan ataque muy fuerte. Después, la mitad de la cancha, Joao Neves, Vitinha y Peña. La verdad que a Peña yo no lo tengo. Por parte de Joao Neves y Vitinha, increíble. Creo que es un gran... No sé quién salió MVP, habría que verlo. Me parece que... No sé si Doué. Podría ser Vitinha también, porque gran partido de Vitinha. Literalmente el reloj de este equipo, la cabeza del juego. Me parece que debe ser uno de los jugadores más importantes del esquema de Luis Enrique y fundamental para las temporadas que vienen. La verdad que el portugués hizo un gran partido y que me da curiosidad cómo lo va a hacer ahora en la Nations League, teniendo en cuenta que Portugal juega contra Alemania por las semifinales de la Nations League. Creo que son partidos de ida y vuelta. La verdad, excelente partido del mediocampo del PSG, destacando a Vitinha, que fue una locura lo que jugó este muchacho. Y bueno, por último, por parte del PSG, tenemos a Doué, Dembélé y Kvaratskhelia. Nada, una delantera letal, con un recambio muy bueno, como por ejemplo es Barcolá, que por más que no haya metido gol y no haya tenido
como la determinación que hay que tener en este tipo de partidos. Yo siento que tampoco metió gol porque ya el partido estaba semi liquidado. Igual pudo hacer una asistencia, pero bueno, gran partido de Dubé, que metió un doblete, 19 años, se ha hablado mucho de él. Yo creo que el único motivo por el cual no se habla mucho más de Dubé es porque en esa misma posición y más joven juega Lamine Yamal. Encima, en mi opinión, es un equipo mucho más importante como lo es el Barcelona, por encima del PSG. Independientemente de eso, Dubé hizo un gran partido. Tienen para rato con este chico y no sé cuál será el valor de mercado, pero debe superar los 130 millones, sobre todo por la edad que tiene. Excelente partido, súper punzante, súper determinante. Lo pasó por arriba al famoso bloque defensivo del Inter de Milán, lo pasó por arriba, lo atravesó, lo destrozó. Usen la palabra que quieran. Hoy la delantera del PSG desarmó y disolvió la defensa del Inter de Milán. Y bueno, Dembélé y Kvaratskhelia, todas aquellas personas que lo critican a Kvaratskhelia por ser un one season wonder en su temporada tan buena que hizo en el Napoli, pueden ir cerrando un poco el orto. La verdad que Georgiano hizo un partido espectacular, cerrando con un gran gol y que es uno de los jugadores más determinantes del mundo. Y bueno, por parte de Dembélé, que si no me equivoco dio una asistencia, como siempre, súper importante, sobre todo en la presión. Si ustedes vienen el partido, pueden ver la presión que hacía Dembélé por encima de Sommer. Impresionante la presencia de un 9 que te presione de la forma que solamente Dembélé sabe hacer. Impresionante. Así que gran alineación por parte del PSG. Y por último, el Inter de Milán, que acá hay muchas cosas para decir porque, por favor, qué mal que lesiona. En el arco, Jan Sommer. Mirá, yo no lo voy a hacer gran responsable de esta derrota. No sé si es un gran responsable. No me parece que sea lo correcto apuntar al arquero. Es cierto que se come algunos que otros goles, pero si ustedes ven el partido, la realidad es que la responsabilidad de Sommer no es. Podría haber hecho más, obvio, siempre puede hacer más. Pero no es que son goles que él se come. Creo que los 5 goles son errores defensivos más que errores del arquero. Porque algunos quedan mano a mano, otros quedan con el delantero enfrente de él. Yo te juro que si soy Sommer, agarro a la línea de 3 y a los carrileros y los cacheteo. Porque posta que hoy fue un asco. Jugó con línea de 3, pero voy a poner a los carrileros en parte de la defensa. Carrilero derecho, Dumfries. La línea de 3 fue Pavard, Acerbi, Bastoni y el carrilero Di Marco. Sobre la defensa en general, quiero decir Dumfries, intrascendente completamente. Pavard, que creo que vuelve de una lesión. Yo no lo hubiese puesto titular. Sí es cierto que es un gran defensor, pero no lo hizo bien. Acerbi, pésimo partido de Acerbi. Bastoni, intrascendente. Ya les digo que hoy en la defensa fue un horror. Y por sobre todo Di Marco, que ya lo había adelantado antes, lo vuelvo a repetir, el peor partido de Di Marco que yo pude ver en toda su carrera. Y miren que yo no soy un gran seguidor de Di Marco, he visto, no sé si pocos partidos, pero he visto algún que otro partido, tanto con la sección italiana como con el Inter de Milán. La verdad que Di Marco es un carrilero que a mí siempre me gustó porque en la defensa, por más de que no sea el gran defensor, siento que cumple. Y pasando al ataque es excelentemente bueno. Hoy no hizo ninguna de las dos. Hoy simple y llanamente Di Marco se apagó. No solamente que se apagó, se dejó apagar. Hoy Di Marco no apareció en ningún aspecto. Fíjense que terminó saliendo en el minuto 55 por ahí. O sea, hoy Di Marco tuvo un pésimo partido. El peor de la cancha por diferencia. Que como le pasó con Lamine Yamal, le vuelve a pasar con un pendejo. Lo pasaron por encima. Hoy Di Marco ni la vio. Y hasta cierto punto, el primer gol es culpa de él. Porque él pierde la marca y después es él el que deja a Hakimi solo. Entonces, hoy el partido de Di Marco es para hacérselo ver, porque posta que es horrible el partido de Di Marco. Nada, no estoy poniendo puntuación, pero si tuviese que poner puntuación al partido de Di Marco, le pondría un 1, un 0,5 le pondría. Después, la mitad de la cancha es Mkhitaryan, Calhanoglu y Varela. Poca participación de todos. Ya les digo que o los jugadores del Inter de Milán o tuvieron un partido pésimo o intrascendente. Esas son las palabras que mejor le quedan. Poco de Calhanoglu, que terminó saliendo, poco de Mkhitaryan, que terminó saliendo, Varela, o sea, jugadores que jugaron muy poco. Que hoy el estilo del Inter de Milán, como no sabían qué hacer porque no hay juego en la mitad de la cancha, era jugar con los carrileros centro, jugar con los carrileros centro, que la agarre Dumfries, tirar un centro, que la agarre Dumfries, tirar un centro, que la agarre Thuram, que tire un centro. Nada. O sea, y con ese esquema de juego de la mitad de la cancha ni la ve la pelota. Y por último, la delantera, Marcos Thuram y Lautaro el Toro Martínez. Por parte de Thuram, la realidad es que Pacho en el primer tiempo se lo comió en un pancho. Horrible el partido de Thuram en la mayoría de los sentidos, más que horrible, intrascendente. Es cierto que, si no me equivoco, no me acuerdo si fue él o Dumfries que tuvieron un cabezazo interesante, algún córner que pudo haber aprovechado. Creo que fue Dumfries el que tuvo una oportunidad y Donnarumma ataja. Más allá de eso,
muy mal partido de la delantera. Y bueno, el 10, Lautaro Martínez, me duele decirlo porque para mí Lautaro Martínez es un gran delantero, pero la verdad es que hoy estuvo desaparecido. No, lo siguiente, hoy fue lo que para el madridismo es Rodrigo, así de intrascendente fue el partido de Lautaro Martínez. Nada, fue... Ni la vio la pelota, no la tocó, impreciso, poco pase. Entiendo que no es su tarea, él tiene que ir a meter el gol. Pero ustedes entienden que el esquema de juego del Inter de Milán, si vos no le permitís salir a las contras o no lo dejás jugar, el Inter de Milán se cae. Y hoy fue lo que pasó. Entonces, por más que me vaya a decirlo, la realidad es que el partido de Lautaro Martínez hoy fue pésimo. Pésimo. Entonces, de esta forma, el PSG se consagra campeón de Europa. Creo que va al Mundial de Clubes. Voy a estar atento a ver cómo le va. Para mí el gran candidato es el Real Madrid. Habrá que ver cómo se acopla Xabi Alonso, pero bueno, eso es lo de menos. Después, los suplentes por parte del PSG: Gonzalo Ramos, Lucas Hernández, Mayulu, que metió el gol, Barcola, que tuvo varias oportunidades. A mí Barcola es un jugador que me gusta, siento que podría ser titular en cualquier otro equipo. Tuvo alguna que otra oportunidad, no la aprovechó, terminó dando una asistencia. Zaïre Emery, que entró bien. Después por parte del Inter de Milán, Ayani, Carlos Augusto, que intentó pero hasta ahí, Bisek, Darmian, que terminó entrando porque uno del Inter de Milán se terminó lesionando, no me acuerdo quién, y Zalewski, que se llevó una amarilla por un planchazo. Así que bueno, nada, no mucho más que decir. Felicidades a la gente del PSG, y creo que Inzaghi tiene mucho laburo de acá en adelante, sobre todo porque tenías un equipo que daba para ganarlo todo y que nuevamente se queda a las puertas de la gloria. Y lo digo nuevamente porque tuvo una temporada que fue líder de su liga durante mucho tiempo y parecía el gran candidato después de haberle ganado al Barcelona para llevarse a esta Champions, y terminó pechándola hasta el último minuto. Así que bueno, ese fue mi análisis. No voy a hacer una reacción del partido, ya expliqué por qué, básicamente porque me tiran el video. Pero bueno, esperemos que el Inter repunte, veremos qué pasa en el Mundial de Clubes. Lamentablemente el Barcelona no está, pero bueno, eso es lo de menos. Gracias otra vez por ver, y a los pocos que me siguen, bueno, gracias por esto.